Creo que disponemos de unos minutos para algunos comentarios, algunas preguntas de los presentes, algunas intervenciones. Un comentario y una o dos preguntas. Hace muchos años, en una de las convenciones de la American Psychiatric Association, y recuerdo el doctor William Dement de la Universidad de California, dijo que en ausencia de patología demostrable, había que dividir a la gente entre dormilones cortos y dormilones largos. Ahora, la pregunta que tengo es, en realidad dos. La primera es, por razones de estudio o de trabajo por largos años, existe la posibilidad de programación de sueño corto. Y la segunda pregunta es la siguiente, ¿qué fármacos aconseja usted? Porque en mi práctica psiquiátrica, y todos lo sabemos nosotros, que los hipnóticos eran efectivos solamente por 30 días, nada más de eso. Es una muy buena observación y pregunta. Primero, entre dormidores largos y dormidores cortos efectivamente existe. La distribución de sueño en población sigue una curva de Gauss. Esencialmente en los adultos van entre 6 y 9 horas y hay personas que pueden tener una buena performance durmiendo menos de 6 horas y otros que tienen una buena performance durmiendo más de 9 horas. Pero eso en general, si calculamos estadísticamente, son las colas, básicamente la distribución de Poisson dentro de una curva de Gauss. Entonces, esa es una primera observación, pero que existen, existen, sin duda. La segunda observación en relación a medicación. En realidad, los medicamentos no están licenciados, me refiero a los hipnóticos, para uso crónico. Ninguno está licenciado para uso crónico. Los medicamentos se han ido estrechando cada vez más en su perfil para ser más hipnóticos puros, y eso tiene que hacer con su actuación, particularmente los agonistas de benzodiazepina con receptores omega 2, omega 3, omega 1, que sean mucho más selectivos. Básicamente una benzodiazepina tiene un efecto ansiolítico, amnésico, anticonvulsivante, relajante muscular e hipnótico. ¿Okay? Si quitamos las 4 primeras, nos quedamos con el efecto hipnótico, y eso es lo que algunos agonistas de benzodiazepinas buscan hacer. Otras vías que se vienen trabajando son la vía de la orexina, que es aquella que nos mantiene alerta. Hay un medicamento, se llama Suvorexan, que permite bloquear estos receptores y de alguna manera facilitar el ingreso a sueño. Tampoco ha sido evaluada para largo plazo. Los otros son la melatonina y sus agonistas, uno de ellos el Ramelteon, que lo que busca en esencia es inducir sueño. Es muy malo para mantener sueño, pero ayuda como un inductor de sueño. Y la melatonina es un inductor de sueño ligero, más bien tiende a regular la fase de sueño, es decir, funciona mejor en alguien que tiene jet lag, con alguien que requiere de alguna manera jugar entre luz y melatonina para poder afianzar una rutina estable o un horario estable para dormir. Los antidepresivos se han utilizado durante mucho tiempo. En Estados Unidos mucho se habla del trazodone, pero en realidad emplear trazodone como efecto, por razón puramente hipnótica, no es algo que sea sustentable ni por estudios ni por experiencia. Otro tanto con antidepresivos tricíclicos. Indudablemente son muy útiles en la medida que existe depresión. Entonces, no respondo a su pregunta, porque quizás farmacológicamente no hay una respuesta. Pero lo que sí se ha demostrado es que la terapia cognitivo-conductual funciona mejor que cualquier fármaco. Funciona mejor que cualquier fármaco. Y que implementarla requiere una metodología, por supuesto se requiere cierto expertise, pero que se puede trabajar inclusive entrenando enfermeras o médicos que no sean propios o que estén ligados directamente con el campo de salud mental, y a través de un entrenamiento relativamente corto puede hacerse esto muy productivo. Y es la mejor alternativa para la terapia cognitivo-conductual, y existen una serie de estrategias que se pueden diferenciar. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy ilustrativa. La consulta es la siguiente, viéndolo desde el contexto del impacto en la salud pública, porque ya decían que hay trastornos de sueño en casi una de cada 4 personas. Tenemos también a nivel ocupacional el aumento del multiempleo, personas que tienen ya más de 2 o más ocupaciones, en cerca de justamente más de una de cada 4 personas tiene ese problema o esas condiciones. Muchos de nosotros profesionales de la salud tienen carga académica, enseñanza en universidades, trabajo en una institución formal y aparte consultorías, etcétera. Es algo que ya es parte de nuestra vida
y todos tenemos que reducir nuestro horario de sueño para poder cumplir con nuestra carga de trabajo que tenemos o compromisos laborales que tenemos. Estamos viendo que está incrementándose las enfermedades crónico-degenerativas en la población, HTA, diabetes mellitus, incluso cáncer. Y es más, se considera también como un factor de riesgo a cáncer la alteración del ritmo circadiano. Entonces, ¿qué perspectiva, qué podemos implementar como estrategias a nivel poblacional para poder mejorar esto? Porque realmente si seguimos con este estilo de vida, ¿no?, con tan pocas horas de sueño, ¿a dónde vamos a llegar a nivel de salud, no? Su reflexión es totalmente clara. O sea, yo creo que lo que hay que decirle es que usted tiene toda la razón. Ahora, el punto es qué hacer. Entonces, usted ha dicho, tenemos muchas, demasiadas, muchas, demasiadas. Pues no tengamos demasiadas, muchas, ni demasiadas, muchas. En otras palabras, si nosotros devaluamos el sueño, no lo apreciamos, entonces por supuesto va a estar en un segundo o tercer orden. Ya lo que es absolutamente importante ha sido señaladas las funciones del sueño: relajación muscular, recuperación de energía, equilibrio neurovegetativo, la presión arterial va a subir si no duermo bien, equilibrio hormonal, voy a ganar peso si no duermo bien. Sistema inmunológico, usted lo ha mencionado, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos hizo un estudio y ha asociado esto a cáncer de mama y asociado con cáncer de pulmón. Y finalmente aprendizaje, es decir, yo puedo ser mucho más eficiente durmiendo bien que durmiendo mal. Es decir, podría hacer las cosas en menor tiempo y con mejores resultados que sacrificando esto, sin duda, además de deteriorar mi calidad de vida, ¿no? Entonces, es cuestión de qué ponemos como prioritario. 20% de la población, o 15-20%, trabaja en turnos rotativos. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Cómo las tratamos? No podemos tratarlas, es imposible tratarlas. Lo que hacemos es buscar, aconsejarlas, mejorarlas en lo posible. No estamos hechos para trabajar de noche. Cualquier actividad que inicie o termine entre 10 de la noche y 6 de la mañana ya está medrando con nuestra capacidad de dormir y recuperar sueño. Sí, creo que esta pregunta, bueno, iría para la mesa, ¿no? Más allá del bienestar que tiene el que duerme bien y que le permite una actividad diaria satisfactoria, en el caso de los niños con síndrome de hiperactividad y déficit de atención, ¿qué grado de relación se ha podido determinar con la apnea del sueño? Bueno, yo quería comentar, doctor, yo trabajo en la unidad de neurología pediátrica del Hospital Rebagliati y tengo la suerte de trabajar con niños. Y creo que tengo cierta, desde que he sido estudiante de medicina, afinidad por ello. Y esa pregunta es, incluso hemos hecho un trabajo de investigación de uno de los residentes de neuropediatría que ha terminado sobre este tema del problema conductual. El niño, cuando tiene problemas de sueño, no es como el adulto. O sea, si nosotros enfocamos el SAOS en adultos, es muy diferente al SAOS en niños. El niño muchas veces no tiene somnolencia, pero empieza a tener problemas de conducta. Se muestra irritable. Y estos niños, por ejemplo, en el colegio, empiezan a tener estos problemas de que se vuelven fastidiosos, incluso están inquietos. Eran los niños que no hablaban de repente demasiado, que obedecían, pero se empiezan a volver mucho más, digamos, agresivos en esa parte. Por eso que nosotros sí sabemos que el apnea del sueño, hablando de apnea del sueño, se da más en niños que tienen problemas de, ¿no?, hipertrofia de adenoides, de amígdalas, y sabemos que el tratamiento quirúrgico mejora. Pero sí ha habido este enfoque, hay un médico que ha tratado de ver esta parte de los trastornos conductuales que se dan en los niños asociados a problemas del sueño. Y es verdad, hay una relación directa. Cuando los niños tienen problemas de sueño, al día siguiente van a empezar a tener problemas de conducta. Y esto puede exacerbarlos. Es más, se ha podido demostrar que muchos niños catalogados de TDAH, yo he tenido oportunidad de ver niños así, que incluso los otros neurólogos pediatras me han dado el pase a mí, han sido tratados incluso con el famoso Ritalin, y estos niños no tenían TDAH y sencillamente era un trastorno del sueño. Muchos de estos trastornos del sueño incluso han sido asociados a insomnio infantil, asociados, por ejemplo, a este fenómeno que nosotros llamamos de las pautas de límites a la hora de dormir. Son niños que van a dormir y le dicen: papá, dame un vaso de agua, papá, léeme un cuento, papá, prende el televisor, dame tu celular, y la hacen larga.
Y al final es todo un problema porque el cerebro del niño es muy diferente al cerebro del adulto. Yo ahorita me acuesto, no sé, 2 de la mañana y me despierto a las 5. En 3 horas voy a despertarme malhumorado, cansado, pero puedo hacer el día. Un niño no lo hace. El cerebro del niño es totalmente diferente. Cuando hacemos deprivación para el electroencefalograma, el niño viene muriéndose de sueño, se duerme 5 minutos y ese niño no se vuelve a dormir para la prueba. Entonces está muy demostrado que el cerebro del niño es totalmente diferente desde el punto de vista neurofisiológico, y este tema nos ha ayudado a nosotros a entender que efectivamente los problemas de TDAH o de conducta deben tener también un enfoque claro desde el punto de vista del sueño. ¿Cuál es el problema que vemos en general? Nadie enfoca la entrevista de sueño en la consulta. En mi realidad pública, 15 minutos tenemos. ¿Qué hago yo o qué me ayudan mis compañeros, colegas? ¿Sabes qué? Déjalo al final y dale 30, 40 si tú quieres. O cítalo como junta, entre comillas. Y ahí es donde lo exploro. Pero obviamente la experiencia me ha ayudado a poder chapar a este paciente, decirle a la mamá, señora, ¿sabe qué? Vamos a copiar unas cosas, pero usted me lo va a traer la próxima semana que tenemos junta médica porque acá hay otro tema. ¿Por qué le hago ese cuestionamiento? Porque sí les pregunto sueño. Y ahí se ha podido ver esto. Un comentario adicional a esto. Nosotros hace algunos años hicimos una investigación en 2 colegios de Lima. Esos eran colegios de nivel alto socioeconómico, y se hizo un estudio en niños que estaban en el kindergarten hasta el 4º de primaria. Lo que se encontró es que la prevalencia medida por cuestionarios, atención, de trastornos respiratorios del sueño era 6.7%. Se estima que aproximadamente la prevalencia de apnea obstructiva del sueño en poblaciones que tienen más o menos esos números pueden ser 0.5 a 1%, o sea, existen niños con ese caso. Lo interesante y lo difícil es que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad suele verse no en los casos más severos, sino en los casos moderados. Los casos más severos usualmente cruzan la línea y se parecen mucho más al adulto, están somnolientos, son chicos muy severos, que no son la mayoría. No son la mayoría. Más bien son aquellos en los cuales el cuadro es relativamente leve, se les estudia en polisonografía, se encuentra índices intermedios. Esos son los niños que muchas veces, como bien ha sido señalado, fenotípicamente, a veces son indiferenciables de los chicos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí, buenas noches. Sí, claro. El doctor Vizcarra, casi al final de su presentación, nos dio a entender que nadie preguntaba por el sueño en la entrevista médica. Bueno, no solamente por el sueño, no preguntan por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero tienen su razón. No preguntan nada porque ahora en el sistema actual la medicina está normada a un tiempo determinado, porque el médico tiene casi obligación de ver, suponte, 15 pacientes, entonces no puede, entre comillas, perder el tiempo con un paciente. Ese es el problema. Además, la entrevista médica es un arte que lamentablemente no lo enseñan en las facultades de medicina, a pesar de que ahora está volviendo. Se han dado cuenta que la primera entrevista con el paciente es fundamental para guiar el criterio médico. Esa es una observación. Y la otra más chiquita es conversamos con el doctor Saúl Peña que tenemos que pedir a la doctora Macetti que organice otra reunión, pero que no sea sobre sueños, sino sobre ensueños. Gracias. Muy bien, doctor. Perdón, el doctor, luego el doctor y la doctora finalmente. Sí, me parece muy interesante y justamente en la misma intención del doctor Calderón, sobre el aspecto de que este es un tema de salud pública, es un problema oculto de la salud pública, pero quiero decir que esto no siempre ha sido así. Yo quisiera recordar una frase que está en los textos más antiguos, en los textos hipocráticos, que decía que el sueño era hijo de la noche y hermano de la muerte. Y incluso había un mito en el cual decían que en base a la explicación, a la epidemiología de la época, se consideraba que gran parte de las personas morían durante la noche, sobre todo aquellas que manifestaban ciertas características. En la historia clínica actual, que es heredera de la historia clínica de Sydenham, de 1700, se indicaba todo un capítulo referido a cómo dormía la gente, y según eso se hacían ciertos pronósticos y clasificaciones. ¿Cuándo desaparece esta pregunta sobre estas características? Más allá de lo que ha dicho el doctor Orlando, en que ahora no hay el tiempo.
desaparece cuando las especialidades sumergen a la generalidad de la medicina en el plan que tiene actualmente. Vemos ahora que hay un resurgimiento a partir de la especialidad, pero vemos justamente a través de la especialidad muchas cosas que surgen y que van sobre ese generalismo de la medicina. No se enseña en las facultades de medicina, sí, efectivamente, con muchas otras cosas que no se enseña, pero a partir de esta reflexión que nos ha hecho el doctor Vizcarra, el doctor Delgado, evidentemente notamos que hay varios problemas de salud pública que deben enfrentarse, no solamente por conocerlos, como hemos enterado hoy día, sino en poner políticas que incurran nuevamente en que las cosas deben preguntarse desde el comienzo. El hombre es un ser integral y ver en el pasado lo que ahora estamos descubriendo en el presente. El doctor Zúñiga Gursten, la doctora y el doctor finalmente. Quisiera hacer una pregunta en relación con el fraccionamiento del dormir. Hay gente que sostiene, y eso está, no sé si está demostrado, que si es que se duerme poco en la noche, se puede compensar, como había en algún momento mencionado el doctor, compensar con una siesta diurna. ¿Eso compensa en alguna forma el sueño que debería tenerse cotidianamente? Tengo otra pregunta, en relación con una experiencia personal con el doctor Hugo Pesce. Todos nosotros recordamos al doctor Hugo Pesce, y los que hemos trabajado con él sabemos cómo trabajaba. Él comenzaba a las 12 de la noche a trabajar y nos pasaba hasta las 4 o 5 de la mañana por días sucesivos. Pero él iba llevando una contabilidad del sueño. Decía, yo debo tantas horas de sueño, y en un momento determinado dormía 24 horas, ¿no? Compensando así todas las horas que no había dormido. Esta técnica, evidentemente, de acuerdo con la experiencia que he tenido yo directamente con el profesor Hugo Pesce, no funcionó. Él murió a los 76 años de un infarto cardíaco, siendo una persona biológicamente increíblemente fuerte, pero murió de un infarto a los 76 años, con probablemente esa alteración en su ritmo biológico, que era ir compensando las horas no dormidas, y que aparentemente no funcionó en ese aspecto por lo menos. Gracias. Sí, es cierto, y la pregunta nos brinda oportunidad para recordar los mecanismos que hay en sueño. El primer mecanismo es un mecanismo homeostático, es decir, tanta energía consumo, tanta energía demando reparar. La consumo en el día, tengo que repararla en la noche. Y esto es como cualquier cuenta de banco, como el doctor Pesce hacía. Haber, deber, no hay intereses, pero sí haber y deber. Entonces, eso es efectivamente cierto para ese proceso, el homeostático, pero no es cierto para el segundo proceso importante, que es el proceso circadiano. El proceso circadiano hace que seamos animales de actividad diurna y de sueño nocturno. Y todo nuestro ritmo, cúmulo de temperatura corporal, con un cenida a las 3 de la tarde y un nadir a las 3 de la mañana, ritmo de cortisol, ritmo de hormonas anabólicas, que es dominantemente nocturno, no reconoce esa contabilidad, anda por otro lado. Entonces, a la hora que nosotros hablamos del trabajo de turno rotativo, el trabajo del doctor Pesce, por ejemplo, en realidad eso es incurrir en un error. O sea, la simple contabilidad no toma en cuenta ese otro aspecto, que es el aspecto circadiano. Ahora, eso no quiere decir que no sea cierto. O sea, efectivamente, cuando una persona no duerme un número de horas determinado, recupera en menos horas de sueño aquello que perdió. Y eso se produce porque hay un mecanismo de ajuste que permite trabajar sobre eso. Las siestas pueden tener un efecto reparador, pero marginal, nunca llega a ser completo. Al respecto, me gustaría hacer un comentario. Ustedes son profesores de medicina y todos han sido, o hemos inclusive sido, criados en el talento para mantenernos despiertos en la noche, pensar con presteza, con agudeza y con rigor. Pues muy bien. Acabamos de terminar un estudio en la Universidad Cayetano Heredia con una muestra de internos. Estos internos, rotando por medicina, lo que hacían era, entraban a trabajar a las 8 de la mañana, entraban a la guardia a las 8 de la noche, salían a las 8 de la mañana y seguían trabajando hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Muy bien, ¿qué fue lo que vimos? Indudablemente con una serie de metodologías, actígrafos, en fin, una serie de aspectos metodológicamente, demostramos que estaban fatigados. Bueno, gran conclusión, ciertamente. Encontramos que a las 48 horas, respondiendo a su pregunta, se recuperaban. ¿Okay? Por tanto, la frecuencia de guardias podría ajustarse en función a esto. Pero encontramos otro hecho muy interesante. La mitad de los que conducían se quedaban dormidos. Entonces, existen otros aspectos que nosotros no solemos medir y que son de extremado valor e impacto. Y no estoy hablando de la performance médica, que es otra línea de investigación sobre la cual estamos en este momento, sino estamos hablando de un riesgo tan importante como vivir o morir al conducir un auto. Bueno, la universidad, con buen sentido, acogió esta tesis y ¿qué hizo? Cambió la rotación.
Hoy por hoy, los internos ya pueden ser liberados temprano al término de su guardia, cosa que yo realmente saludo porque se ha logrado generar una acción y un correctivo en base a un estudio que ha permitido una demostración cabal de esto, ¿no? Sí, buenas noches. Primero felicitar a Armin y a Darwin por la excelente presentación. El adulto mayor cambia la fisiología por el envejecimiento del sueño. Y el impacto que tiene estos desórdenes del sueño son más allá de enfermedades cardiovasculares, neoplásicas que se han hablado, calidad de vida de estas personas, fragilidad, caídas, inclusive deterioro cognitivo en personas mayores que tienen SAOS, por ejemplo, ¿no? La evaluación de los adultos mayores con los estándares para diagnosticar SAOS de intervención, esa va una. Y la segunda pregunta, si bien es cierto el CEPAP, y yo puedo dar fe que es extraordinariamente bueno y cambia la vida de una persona, porque yo lo uso, el CEPAP tiene un gran problema, que la tolerabilidad de esta intervención llega al 40, 50, 60%. Hay un gran porcentaje de personas que no toleran el CEPAP. Se han hablado de algunas alternativas terapéuticas y hace un par de años vinieron y presentaron una experiencia de la Clínica Mayo con el marcapaso. ¿Cuál es el estado del arte de esto? Sí, hay varias cosas importantes y bueno, tu pregunta ha sido un testimonio. Gracias, Lucho. Efectivamente, el uso del CEPAP, en realidad el ser humano es difícil de modificar. Muchas personas con muchísimo más expertise que yo podría decir eso. Y generar un hábito demanda una serie de estrategias. La primera estrategia que debe existir es, ¿esto me importa o no me importa? Entonces, muchas veces las personas con apnea obstructiva del sueño son llevadas a la consulta. No por síntomas que ellos puedan generar, sino por molestia de los otros. ¿Okay? El heterosíntoma, vamos a decir así. Y eso en realidad hace, y en nuestra experiencia, y eso está muy medido con una serie de estrategias bastante sofisticadas, no abre una buena puerta a la aceptación de un cambio tan radical como es dormir con una máscara. Nadie está hecho para dormir con una máscara en la nariz, por supuesto que no. Aquellos pacientes que tienen más morbilidad subjetiva, más cansancio, más somnolencia, peor calidad de vida, esos pacientes les va muy bien. Aceptan el CEPAP así, y lo mantienen y se refuerzan mucho. Entonces, ¿qué hacer con ese otro grupo de gente? Hay ciertos parámetros de pronóstico que se han establecido desde la primera noche, desde el empleo del equipo, pero en esencia lo que se ha visto es como el amor, es la importancia de las primeras experiencias. Aquello que pasa en la primera semana del equipo de CEPAP puede cambiar la posibilidad de tener una buena compliance en el largo plazo. Es por eso que nosotros, cuando comenzamos a trabajar con esto ya hace muchos años, hacíamos estudios muy bonitos, indicábamos un equipo de CEPAP y nuestros resultados en términos terapéuticos eran un desastre porque no teníamos compliance. Entonces, nosotros viendo estos resultados, lo que hemos hecho es ahora tenemos una forma de aproximación en la cual tutelamos al paciente durante ese periodo de tiempo, que es la primera semana de adaptación. Eso nos ha permitido por lo menos tener una aceptación de 80%, donde antes teníamos una aceptación de 20%. Nuestra siguiente batalla ahora es tratar de mantener el equipo de CEPAP. Para eso hay una serie de estrategias que se están diseñando de uso de medios electrónicos, comunicación vía web, soporte, pero las personas requieren mucho soporte, particularmente aquellas que no son o no aceptan los síntomas. Entonces, efectivamente, la lucha es muy difícil. En relación al adulto mayor, efectivamente, una escala de somnolencia de Ewert o indagar por somnolencia, indagar por ronquido, tiene muy mal rendimiento. Los adultos mayores no roncan, pero roncaron. Entonces la pregunta es mejor hacer en el pasado. ¿Usted roncó alguna vez? Sí, fuerte. Ahora no ronca, está mejor, no tiene nada. Alguna vez le dijeron, ahora no tiene nada. Mentira. Sigue roncando, sigue teniendo apneas, pero en silencio. Lo cual, sabemos hoy por hoy, más bien retrasa la posibilidad de diagnóstico. Número 2, somnolencia no la tiene. Simplemente no la tiene. ¿Por qué? Porque de alguna manera la somnolencia puede ser socialmente más aceptada en el adulto mayor, es compensada a través de múltiples siestas en el día que no entran dentro del registro, particularmente una persona que de pronto no está en la edad más productiva de su vida. Entonces tiende a soslayarse. Y además, que este aspecto de sentirse mal, este ánimo disfórico, tiene mucho que hacer con la reserva adrenérgica, que en el adulto mayor se aplaca. Por tanto, se quejan menos. Por tanto, sufren menos. Pero sí se quejan de 3 cosas. Se olvidan de las cosas. Comienzan a olvidarse de las cosas. Y una de las causas que potencialmente en algún momento puede entrar inclusive dentro como de las demencias, comillas, reversibles, es el apnea obstructiva del sueño. Número 2,
se levantan en las noches a orinar frecuentemente. No son problemas de próstata, no es debilidad del piso pélvico si es una mujer, no es que tome café, té ni mucha agua, es apnea del sueño. Y número 3, se caen con mayor frecuencia, las caídas y el mareo. Entonces son hints, o sea, formas, estrategias para indagar particularmente en el adulto mayor y orientar siempre a la posibilidad qué tal duerme, qué es lo que sucede y planificar los estudios que sean necesarios en la medida que el perfil diagnóstico así lo sugiere. El marcapaso. El estudio con marcapaso es interesante porque el marcapaso se basa en un sensor que es colocado en el diafragma, una batería que es implantable y un electrodo efector que va al músculo hipogloso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vía aérea superior está formada por entre 14 a 19 músculos, dependiendo cómo los clasifiques. Y todos estos tienen acciones sinérgicas, algunas agonistas, otras antagonistas, pero tienen que darse en una sincronización perfecta para que la vía aérea se dilate. El hipogloso es un músculo muy importante, pero no es el único. Y los estudios han demostrado que la reducción con marcapaso es 50%. Por tanto, si yo tengo a alguien que de pronto tiene un índice de apnea y hipopnea de 15 o 20, quizás poniendo un marcapaso lo pueda llevar a la mitad. Ese es el rango más o menos esperado. Pero todavía el marcapaso no es una alternativa de solución para aquellos casos que son severos. Probablemente cuando nosotros identifiquemos mejor la fisiología y podamos colocar electrodos en más músculos, esto pueda convertirse en una opción. Algo más. Rehabilitación, tomando tu pregunta. Okay. Un estudio muy interesante con un instrumento australiano que es el didgeridoo, que es un instrumento que se toca en inspiración y en expiración, parecía una gaita, mostró que el uso de este tipo de instrumento parecía mejorar el tono de la vía aérea superior y en los casos leves podía disminuir un poco los problemas de apnea obstructiva del sueño. Tanto es así que una de las líneas de investigación ahora fuertes que están encabezando un grupo de brasileños es hacer terapia de vía aérea superior, buscando reducir en aquellos que tienen índices leves a la posibilidad de este fenómeno, que está un poco en sentido de lo que tú mencionaste. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones y el valor y el aprecio que considero que estas presentaciones merecen, que se ve que hay un conocimiento a fondo y un compromiso profundo con lo que se está estudiando y profundizando. Y de ahí parto para que justamente me da curiosidad que este conocimiento que realmente a nivel de lo que usted ha logrado probablemente sea muy ignorado por incluso gran mayoría de nosotros, ¿eh? Sin embargo, mi curiosidad es ¿qué es lo que ha impedido que con tanto conocimiento no haya intentado, ya que habló del amor y de las primeras experiencias tan trascendentes del niño, qué es lo que ha impedido que se aproxime a la significación o importancia que pudiera tener en el estudio que está permanentemente comprometido, el análisis de un sueño empezando por sus sueños? ¿Qué es lo que piensa de este espacio en el que no se ha establecido un vínculo entre un conocimiento y otro, que es enorme, ¿no? Si no, ni siquiera lo mencionaríamos a Freud. Yo creo que eso es muy interesante. Gracias, doctor Calderón. Yo creo que eso tiene que hacer... por la pregunta. Creo que eso tiene que hacer, voy a ser ligero en mi apreciación, pero con lo que es la personalidad del médico. El médico en el Perú sigue siendo muy tradicional, sigue siendo muy paternalista, sigue siendo muy vertical, sigue siendo muy dueño de la verdad. Y al médico le cuesta mucho reflexionar sobre sus errores, le cuesta mucho aceptar muchas veces que existen cosas más allá que lo extraigan de su zona de confort. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimientos nuevos y cuando hacemos enseñanza, yo soy profesor de la Universidad de Cayetano, sabemos que existen dos tipos de currículum. Uno es el currículum abierto, esto es lo que usted va a enseñar, esto es lo que usted va a aprender, estos son los logros, estas son las competencias, y nosotros ponemos un enorme esfuerzo porque eso se cumpla. Pero existe otro currículum que es mucho más poderoso, que es el currículum oculto. Entonces, si yo en 5 horas, en una
en una carrera de medicina puedo enfrentarme a estudiantes, a mentes frescas y cambiarlas y decirles esto es importante. Pero si su profesor de medicina interna jamás pregunta a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica cómo duerme, si el profesor de gastroenterología jamás relaciona el reflujo gastroesofágico con la apnea del sueño, si el profesor de urología jamás piensa que un paciente que tiene problemas de próstata también puede tener apnea del sueño y esa es la razón por la cual su operación fracasó, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquello que se puede decir, tanto en una reunión como esta, muy animada, se diluye y se pierde. En otras palabras, no existe refuerzo del conocimiento práctico. Yo tengo el privilegio de trabajar con alumnos que acaban de terminar en Cayetano Heredia en investigación y cada vez que nosotros nos reunimos, volvemos a conversar después de mucho tiempo de vernos y siempre nos dicen, bueno, doctor, estas cosas no cambian. ¿Cuántas veces preguntan en el servicio de medicina de Cayetano Heredia por tal o cual condición de sueño? Nunca, doctor, nunca. Entonces, existe una resistencia muy grande a asumir el nuevo conocimiento, creo yo en función a no salir de una zona de confort, porque nos gusta hacer las cosas en las cuales nos sentimos más seguros. Tenemos tres últimas. Si me permite la moderadora. Si es breve, por favor, doctor. Yo estoy muy de acuerdo con usted en la importancia de lo oculto y la importancia que tiene realmente la personalidad de cada uno de nosotros. Justamente por ello, en que ha mencionado, sin manifestar su nombre propio, la importancia del inconsciente que forma parte importantísima de lo que es el ser humano, ¿no? Y ahora con esta orientación de la medicina dirigida a la persona, es tremendamente importante. Lo que yo sí estoy en contra es de generalizaciones. Lógicamente que hay muchos médicos como lo que usted ha descrito, pero hay otros que son lo contrario, aunque sean lo menor. De ahí que tenía curiosidad, ¿cómo no se ha aproximado a un aspecto que creo yo que es fundamental y que podría contribuir igualmente al estudio que está haciendo? Muchas gracias, doctor Vizcarra. Las tres últimas intervenciones, la doctora, luego el doctor que está en la parte posterior y el doctor que está levantando la mano. Buenas noches. Interesante el desarrollo temático de trastornos del sueño. A mí el sueño me está acompañando desde la madrugada. Prendí el televisor, vi el canal de Español TV y escuché a un neurólogo que comentaba sobre trastorno del sueño. Y como estaba con sueño, me quedó una frase: lección dormida, lección aprendida. A propósito, viene mi inquietud. Estimados doctores, ¿qué metodología podría emplearse debido a lo siguiente? Se ha hablado que en cuanto al niño, en cuanto al adulto mayor, obviamente el trastorno del sueño es totalmente diferente, pero quiero situarme un poco en la parte del adolescente, no en ese segmento de edades y en un contexto militarizado. Yo soy formadora de futuros oficiales de una institución castrense, no la voy a mencionar. En todo caso, entonces, estoy interesada en hacer un estudio respecto al desarrollo de las funciones ejecutivas de estos futuros oficiales, ¿no?, al servicio de nuestro país. Entonces, ¿qué tan objetivo se puede ser con los instrumentos debido a que estos jóvenes en su formación militar, etcétera, etcétera, moral, académica, el tiempo del sueño es 2-3 horas? Siempre y cuando estos jóvenes, estamos hablando de jóvenes entre 16 y 21 años, no tengan los servicios, las guardias, ¿no?, que en temas médicos se brinden. Entonces esa es mi inquietud. ¿Qué tan objetivo podrían ser los instrumentos o qué recomendación para tener una evaluación eficaz y desarrollar naturalmente esta propuesta, ya que en la vida militar es muy distinta? Por favor, muchísimas gracias. Instrumentos hay desde lo más simple hacia lo más complejo para estudiar. Un instrumento muy sencillo es hacer un diario de sueño. Los diarios de sueños pueden estar estandarizados o pueden ser creados ad hoc. A qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cómo se siente al acostarse, cómo se siente al levantarse y cómo está en el día. 4 o 5 preguntas pueden ser suficientes. Esto puede trasladarse a gráficas en la forma de bitácoras de sueño, en la cual varios días pueden ser vistos de una sola perspectiva, lo cual lleva a analizar. Otra forma de poder medir esto, ya subiendo los niveles de sofisticación, es utilizar unos dispositivos, se llaman actígrafos. El actígrafo es un acelerómetro que se utiliza usualmente en la muñeca, en el brazo no dominante, y que está calibrado para poder diferenciar periodos de actividad
reposo y sueño. Entonces, a través de ello, tiene un sistema de almacenamiento, y ese sistema de almacenamiento puede ir 2, 4, a veces hasta 4 semanas, y todo esto se estudia luego a través de un sistema que permite establecer de una manera un poco más objetiva. Ha estado bastante bien validado y sirve mucho, se utiliza mucho. Nosotros lo hemos utilizado en investigaciones en insomnio, en trabajadores de turno rotativo, funciona bastante bien, da una información valiosa, un poco más objetiva, ¿no? Y puede uno ir escalando dependiendo de las preguntas clínicas en cuestión, ¿no? Ya, yo quisiera hacer, en aras del tiempo, 2 preguntas bien concretas. Una para el doctor Delgado y otra para el doctor Vizcarra. Al doctor Delgado quisiera preguntarle si nos puede comentar algo o qué nos puede ilustrar respecto a los niños con autismo, que están en un porcentaje muy alto, sobre todo hijos de profesionales, de médicos, en gran volumen. A nivel mundial son más de 600 millones y ellos tienen problemas con el sueño. A veces no duermen 15 días, 20 días, 30 días, no duermen. Y el uso de la melatonina. Y al doctor Vizcarra, después de haber escuchado las preguntas de mis maestros e ilustres médicos que nos acompañan, es más, ministros de salud, también la doctora Macetti, el doctor David Tejada Rivero, si ya es tiempo, en aras de la calidad, porque ahora estamos hablando mucho de calidad, se hablan de estándares, UNASA, UNAFIL, todo es castigar, si ya es tiempo, porque todos los que estamos acá tenemos más de 20 o 30 años haciendo guardias, si ya es tiempo, el internado es 1 año, pero eso altera o no nuestra calidad, no solamente el tiempo. Entonces ya es tiempo de que para los futuros médicos se regule esa área. Hay estudios, mi pregunta al doctor Vizcarra, hay estudios en los médicos en cuanto esto altera la decisión, altera la capacidad de dilucidar, sobre todo porque todos trabajamos en varios sitios y salimos de una guardia a la otra, y a la otra. Gracias. Gracias, doctor, por la pregunta. En relación a lo que comentaba sobre el autismo, es verdad que se ha podido demostrar que los niños que tienen este problema de trastorno global del desarrollo, ya más específico problemas de espectro autista o autistas, sí tienen problemas de conducta, de sueño, pero son un tema más funcional, un tema incluso también por la situación manejada en el hogar. Estos niños, en verdad, nosotros los manejamos, como lo comenté con el doctor Vizcarra en una oportunidad, con ritual de sueño, es decir, con manejo del entorno del manejo no farmacológico. Cuando viene la mamá con el problema del autismo, que en verdad es un tema que nos llama la atención por esa regresión, problema de lenguaje, problema de conducta, no mencionan mucho el tema de sueño. Sin embargo, en la entrevista que le hacemos, o personalmente la que a mí me interesa, sí está reportado que ellos algunas veces tienen estos horarios irregulares. El enfoque que nosotros le damos, o que yo obviamente trato de hacer, como les mencionaba, doctor, es trabajar con lo que llamamos ritual de sueño. Estos niños, como todo niño, tiene un cerebro plástico, es decir, puede moldearse. Nosotros sugerimos el inicio de un periodo, por ejemplo, 8 de la noche, bañarlo, agua tibia, ¿no? 8:30 de repente darle su alimentación ligera, a las 9 entrar a la cama y empezar, digamos, la lectura o la música relajante. Este ritual se sugiere que sea prácticamente así, cronometrado. Y en un promedio de 45 a 60 minutos este niño puede entrar en una somnolencia natural. De hecho que he visto una buena respuesta, sobre todo porque los papás entran en la empatía y en el compromiso de ayudarnos. Los niños con autismo es cierto, no son niños fáciles, pero estos niños con educación pueden mejorar. Incluso he leído ahora último en el periódico un joven que tiene 20 y tantos años que es autista y se desenvuelve muy bien. He visto niños autistas que entran a la consulta y me saludan, doctor, buenas tardes, me dan la mano, me dicen solito su edad. Yo le felicito a la madre por el trabajo que hace. Esos niños que he visto con las peores respuestas, los más problemas, por decirlo así, el caso más difícil, son los que hay problemas en el hogar, donde los padres están separados, donde hay un lenguaje totalmente distinto. Y ahí las patologías del dormir incluso son mucho más exacerbadas. Puntual sobre el tema de la melatonina. Sí es cierto, podemos usar melatonina. El primer enfoque que se hace en niños con autismo no es necesariamente farmacológico, muy bien lo conocen los médicos psiquiatras. El enfoque que hacemos es más conductual y de hecho la alternativa funciona. Se puede dar melatonina en dosis que va incluso de 3 hasta 10 o incluso hasta 12. La respuesta que he visto sí puede funcionar, pero no funciona directamente, digamos, como forma aislada. Tiene que haber un compromiso o un matrimonio entre el manejo conductual en el hogar, es decir, la educación de los padres y el manejo, en este caso, transitorio con la melatonina.
Sí existen normas en relación al trabajo médico y esas normas se han basado en algunos estudios que se hicieron. Por ejemplo, uno de los estudios muy importantes que se hicieron estuvieron en comparar a través de una serie de estudios fisiológicos que se hacen habitualmente para hacer diagnóstico de narcolepsia, qué tan pronto, comparados contra pacientes con narcolepsia, los médicos residentes se quedaban dormidos. La conclusión es que era igual. En otras palabras, un médico residente en trabajo regular podía quedarse dormido tan pronto como un paciente con narcolepsia. Esa fue la primera observación. Las siguientes observaciones se hicieron sobre conducción de vehículos. Hay un par de estudios en los cuales se ha visto que la tendencia a los accidentes en grandes grupos de médicos que manejan, residentes particularmente, es más alta que en población general. Sobre la competencia médica, eso es muy interesante. En los Estados Unidos existe un sistema en el cual se permite solamente 80 horas de trabajo semanal y debe haber un día de descanso de por medio y debe haber un periodo de 12 horas entre cada turno, o sea, eso es mandatorio. En el Perú nosotros tenemos una regla que inclusive es más restrictiva que esa, pero evidentemente no se cumple. No se cumple, eso claramente no se cumple. Ahora, no se cumple por varias razones, no se cumple porque de alguna manera no se busca hacerla cumplir. Digamos, nuestra formación es muy corta, el tiempo de vida del médico es muy corto realmente y nunca terminamos de aprender. Por tanto, la formación de residencia se empaqueta en poco tiempo y alrededor de las 24 horas. Entonces busca a través de la experiencia de las guardias compensarse el entrenamiento para poder generar una mejor performance. ¿Es la mejor forma? No, no es la mejor forma. No es la mejor forma, pero es la realidad. No existen fondos de financiamiento para residentes para 7 u 8 años y creo que pocos aplicantes habrían también con una dimensión tan larga. Pero algo que sí es cierto es que todavía no existe un consenso realmente sobre qué tipo de competencias pudieran ser afectadas. Ejemplo, los decanos de cirugía en los Estados Unidos señalan que a ellos no les afecta. La privación de sueño no les afecta y por tanto ellos pueden tener sistemas de rotaciones muy rápidas con muchas guardias. Aquellos grupos que hacen medicina piensan que sí pueden afectarlos, particularmente lo que significa el proceso de decisiones, de toma de decisiones. Y para eso hay casos emblemáticos. Un caso es el de Libby Sion, que es una muchacha, miembro de la comunidad judía, hija de un abogado neoyorquino, que falleció esencialmente por un error médico por un grupo de médicos residentes que ya llevaban 36 horas de trabajo cuya decisión fue inadecuada. Y eso fue lo que llevó en Estados Unidos a hacer fuerza para poder establecer esta contención de horas. Pero no existe aún un consenso, ni tampoco tenemos suficiente evidencia para poder establecer cabalmente cuáles áreas del funcionamiento, que es tan complejo a la hora de tomar una decisión, hacer una sutura, hacer un... cuáles de ellos pudieran ser afectados. Y eso es una línea de investigación que a nosotros nos tiene muy interesados. O sea, no tenemos una respuesta cabal para eso. Tenemos una última intervención. Doctora, muchas gracias. Una pregunta al panel. Dado que las alteraciones del sueño son un problema de salud pública, yo trabajo en salud ocupacional. Yo vinculo mi pregunta a las políticas públicas, al panel, haciendo un análisis de la reforma de salud que se viene implementando en nuestro país. ¿Esto mejorará el sueño de los trabajadores del sector salud y en consecuencia su salud general y bienestar general para poder producir mejor salud a la población? Sugiero un estudio también al respecto. Yo creo que la solución final para todo lo que son problemas de sueño definitivamente es la investigación, porque aquí estamos, queridos amigos, los insomnes crónicos. ¿Okay? O sea, perdón, el doctor Armin quiere hacer un comentario. Quería hacer un comentario, aprovechando que estoy en el panel. La doctora justamente que nos hizo sobre la pregunta castrense de la institución. Yo en el año 2003 tuve la suerte de estar en un centro de sueño y el doctor, que en esa época era el director de sueño, era un psiquiatra PhD, el doctor James Q. Walls, era el presidente de la Fundación Nacional del Sueño. Y un día me dijo, te voy a mostrar cómo dormían nuestros soldados en la guerra del Golfo. Y me mostró, realmente para mí fue muy bonita experiencia porque ese doctor era de descendencia irlandesa y era muy frío, muy típico gringo. Sin embargo, creo que le caí en empatía porque le llevé algo propio del Perú. El doctor Juan Altamirano me dijo, llévale, les encanta la plata. Llevé pines de plata con motivos peruanos. Entonces el doctor me mostró fotos cómo dormían los soldados, en huecos, en los tanques, en la tierra hacían huecos y ahí dormían. Y me dijo, ¿tú sabes lo que están haciendo en este país o lo que hicieron? Los pilotos de helicóptero, de esos de helicóptero de combate, no dormían de miedo.
Y estos militares lo que hicieron fue obligarlos y prácticamente los motivaron a que tomen modafilino, que es el medicamento que usamos para narcolepsia. Los resultados fueron increíbles. Los pilotos no dormían de miedo, pero después, por el efecto de la medicación, no dormían, pues. Pero ahí, ¿cuál fue la conclusión que el doctor me comentó? Porque él tenía acceso a esta información. Que en verdad las funciones ejecutivas no mejoraban y que realmente lo que ellos habían aprendido era que el soldado, el piloto, necesitaba tener sus horas. Y tomando lo que dijo la doctora, realmente acá lo que se necesita es una orientación en base de un conocimiento. ¿Por qué sucede esto en nuestra realidad? Porque no hay conocimiento, porque nadie sabe lo que está pasando, a nadie le interesa si el vigilante que ahorita está parado en medianoche va a tener más adelante en los años, porque es un trabajo rotatorio, el shift work, ¿no? Va a tener o hipersomnia o insomnio, y ninguna institución le va a decir, por usted haber trabajado 20 años de noche, tiene $1.000.000 como compensación. Nadie, incluso ni en Estados Unidos, no lo han logrado. Entonces el doctor me hizo el comentario que ellos estaban luchando y que la conclusión de ese estudio era que realmente la situación de los militares era manejar el horario adecuado, porque efectivamente el cerebro humano aprende en horario nocturno. Y tomo justo las palabras del doctor que justo mencionó el doctor William C. Demen. Yo tuve el honor en ese año, en el 2003, de verlo al doctor William C. Demen en una charla en Chicago, hablando los 50 años del descubrimiento del sueño REM. En 1953 descubrieron el sueño REM y el doctor William C. Demen es uno de los pioneros en medicina del sueño. Él hizo la charla magistral y me acuerdo que preguntó, ¿aprendemos dormidos o despiertos? Y obviamente levanté la mano diciendo, despiertos, pues. Y estaba muy equivocado. Aprendemos dormidos. Muy amables. Perdone, una última intervención. Ha sido muy interesante la exposición que han hecho hoy día. Algunos de los mecanismos que han expuesto podría explicar lo que he tenido oportunidad yo de observar en personas de edad. Sé que hay una conexión entre el lóbulo frontal y el hipocampo, y en el momento en que hay los rapid eye movements y el sueño, entonces se pierde esa conexión y el hipocampo se dice que abre completamente una serie de recuerdos, de cosas angustiosas que están grabadas ahí en la corteza, ¿no?, del cerebro. Entonces, personas de edad, yo había visto que de repente explicaban, se despertaban y comenzaban a tener alucinaciones. Por ejemplo, que se estaba produciendo inundación en su cuarto, que había problemas con el fuego también. Y una vez consulté con el doctor Penny y él me sugirió que diera pequeñas dosis de aldol, y efectivamente al dar pequeñas dosis de aldol se desapareció completamente esto en personas que tenían ese problema. ¿Hay alguna relación con lo que ustedes han expuesto tan interesante? El mundo de la alucinación y el mundo del sueño son correspondientes a la vigilia y al dormir. Los mecanismos se parecen, no son exactamente los mismos, pero efectivamente nosotros como parte del contexto, por ejemplo, del insomnio, sabemos que existe activación de la amígdala, muy importante, del sistema límbico. Parte natural del hecho de dormir es recrear los recuerdos, y eso se da con acento, no exclusivamente en la fase de sueño REM, y efectivamente se requiere una relativa diferenciación de las áreas frontales para que el hipocampo, que está subordinado a estas zonas, se active de manera más consistente. De la misma forma, hay potenciales a nivel del lóbulo temporal que se activan en las fases de sueño REM. Por tanto, la posibilidad de un traslape de contenido onírico
llámese alucinatorio, en la fase de transición es perfectamente posible. Ese fenómeno se denomina alucinación hipnopómpica y se da con alguna frecuencia. La razón por la cual esto puede presentarse puede corresponder a problemas no necesariamente cerebrales. Entre otros, algunas veces están argumentados por apnea obstructiva del sueño. La hipoxemia, la privación de sueño y el rebote, comillas, de sueño REM pueden facilitar este componente alucinatorio que se traslapa y se solapa con la vigilia y por tanto se produce. Otros trastornos como la narcolepsia también pueden producir esta condición. Medicación que puede producir esto también existe. El empleo de haloperidol lo que hace es bloquea, digamos, estos receptores dopaminérgicos un tanto desactivados, hiperactivados. Y pudiera, en ese caso y en su experiencia, ser una muy interesante anotación. Hay, sin embargo, algunos problemas de sueño que pueden también tener componente alucinatorio y más bien pudieran empeorar con haloperidol. Ejemplo, la enfermedad por cuerpos de Lewy. Entonces, en esa condición pueden también existir componentes alucinatorios en la transición vigilia-sueño, sueño-vigilia y en la propia vigilia. Y en esos casos, más bien, estos pacientes hacen una reacción paradojal a veces muy severa a dosis bajas de haloperidol. Bien, retomando lo que habíamos estado conversando hace un momento, estamos aquí pues los insomnes crónicos, ¿no? Y es obvio que nuestro país va cambiando y poco a poco en medicina nos vamos dando cuenta de una serie de cosas cuando tenemos la oportunidad efectivamente. El desarrollo del sistema de salud está haciendo que nos demos cuenta que estamos olvidando en este momento lo que es la promoción de la salud. Es decir, proyectarnos a que más bien no nos enfermemos, que ciertamente no le puede convenir a algunos sistemas económicos, pero que es lo que realmente necesitamos para tener un país saludable. Entonces, me parece que ahora que hay mayor cantidad de recursos disponibles relativamente y al mismo tiempo ciertamente mayor cantidad de problemas que tenemos que abordar, porque en la medida en que desarrollamos más, descubrimos más cosas, tal vez ha llegado el momento en que empecemos a propiciar una higiene del sueño que nos permita a todos desde pequeños irnos educando como peruanos para dormir correctamente. Y por otro lado, eso va a tener que esperar en el sistema de salud, porque si somos crudos, el déficit de personal que tenemos, la brecha brutal que tenemos, ¿no es cierto? La brecha de todo. O sea, ¿quién de nosotros trabaja tranquilo y ve a sus pacientes con calma? Debe ser alguien que no trabaja en medicina, porque todos nosotros nos desesperamos y tenemos que tratar de atender. No solamente hay las cuotas, por así llamarlo, ¿no? Pero tenemos además el problema de que queremos trabajar, queremos atender, queremos hacer cosas y terminamos en unos horarios escalofriantes. Probablemente la presencia de todos aquí refleja eso. Todos estamos ya preocupados por el tema y creo que ya se está formando una masa crítica para empezar a abordar el tema definitivamente. Por otro lado, hay trucos que no estamos empleando para efecto de las consultas. Por ejemplo, yo trabajo en neurogenética. Nosotros tenemos protocolizadas las consultas desde hace como 5 años. Tenemos como 28 protocolos de atención y tenemos medidos los tiempos que hacemos. Y nosotros nos tomamos 1 hora por paciente. ¿Y qué creen ustedes que ha pasado con nuestra hora por paciente? Hemos presentado los protocolos aprobados con todas las pruebas de que así es la atención de estos pacientes tan difíciles. No, el CIS lo ha aprobado. Y nos van a pagar a nosotros 124 soles por hora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay sistemas que no estamos utilizando y que hay que el fuego combatirlo con fuego. O sea, quieren todo ordenadito, bonito, ahí tienen. Y tuvieron que aprobarnos. Tenemos ya el protocolo de Huntington aprobado y el protocolo de Steiner aprobado y van detrás los otros protocolos. Ahorita entran las ataxias dominantes y así. Entonces, al fuego se le combate con fuego. Ciertamente hay que encontrar un equilibrio. No es lógico pasarnos para una migraña común y corriente, no complicada, 1 hora, ¿no es cierto? Pero hay alternativas para los casos realmente complejos. Quiero, antes de darle la palabra a nuestro secretario, agradecer a nuestros invitados, ¿no? A través de los años nos conocemos de mucho tiempo, con Darwin hemos compartido muchos espacios y el doctor Armin se ha formado en nuestra institución y es un gusto ver cómo la gente joven va avanzando, va consolidándose y está permitiéndonos que las nuevas generaciones lleguen en algún momento a ser inclusive mucho mejores que nosotros, que es la esperanza que tenemos todos los que buscamos que las nuevas generaciones salgan adelante. Queremos también agradecer la oportunidad a la academia para discutir un tema fascinante,
que creo que es realmente un tema fabuloso, y eso, que no hemos hablado de sueño desde otros ángulos, ¿verdad? Desde los ángulos gastroenterológicos, de diferentes ángulos, donde tendríamos muchísimo que hablar realmente. Es una oportunidad fabulosa de ahondar este tema, y les agradecemos especialmente por todas las intervenciones, preguntas y comentarios. Nuestro secretario.